Bueno, buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, vamos a pasar a presentarnos. Somos Florencia Vinci, Javier Cooperman y quien les habla, Kevin Rubins. Somos abogados, nos recibimos hace ya casi 2 años de la Universidad de Buenos Aires y en plena pandemia surgió nuestro proyecto personal de formar nuestro estudio. Hoy en día nos estamos especializando un poquito más en lo que es el desarrollo y el acompañamiento a emprendedores y emprendimientos. Y la idea de este espacio es abordar ciertos tips legales que les puedan llegar a servir a la hora de encarar ciertos proyectos como emprendimientos, nuevos negocios, startups u otros más. Así que, sin entrar en mucho más, Javo, ¿estás para compartir la pantalla? Bien, muy bien. Podemos entender que el mundo del derecho está marcado por ciertos tecnicismos que en determinadas ocasiones alejan a la gran mayoría de las personas. En definitiva, hablar un lenguaje raro, un lenguaje lleno de tecnicismos, lleno de formas rígidas, ahuyenta al común de las personas y esto conlleva que los emprendedores o estas personas que están arrancando con un nuevo negocio, lo que menos quieren en definitiva es acercarse a un abogado a tener que tener conversaciones sobre temas que no conocen en profundidad y que muchas veces los asustan. En definitiva, creemos que más allá de esto, tanto Javi como Flor como yo, creemos que es fundamental que las personas que comienzan con un nuevo proyecto tengan un mínimo asesoramiento o tengan una mínima noción de las implicancias legales que pueda llegar a tener. Para ello, creemos también muy importante que conozcan que existe una ley en particular promulgada en el año 2017, que es la Ley de Apoyo a los Emprendedores, la cual otorga una serie de beneficios a emprendimientos u emprendedores, tanto fiscales como tributarios, como de otro tipo. Esta ley, bastante particular, define lo que es la figura del emprendedor y lo que es la figura del emprendimiento. Por eso creemos fundamental entender lo que es el emprendedor y lo que es el emprendimiento para la ley argentina, para que el día de mañana yo pueda aplicar a estos beneficios que me otorga la ley. En definitiva, a emprendedores los va a reconocer como aquellas personas humanas, o sea, yo, Javi, Flor o cada uno de ustedes, que den inicio a nuevos proyectos productivos en el país. Por otro lado, define el emprendimiento como cualquier actividad con o sin fines de lucro, o sea, con, con intenciones de adquirir cierta ganancia o no, desarrolladas en el país por una persona jurídica. Y atención a esto, los emprendimientos son reconocidos por personas jurídicas. Persona jurídica vendría a ser lo que es una sociedad. Entonces vendría a ser cualquier actividad con o sin fines de lucro desarrollada en el país por una persona jurídica, o sea, una sociedad nueva, o cuya constitución no exceda los 7 años. O sea, son sociedades que no sean más antiguas de 7 años, o sea, 7 años para adelante. Para seguir abordando la temática de emprendedores y emprendimientos, creemos que hay que tener en cuenta 5 aspectos fundamentales. Pero más allá de eso, uno se va a preguntar en primer término, ¿por qué la ley de apoyo a los emprendedores me está hablando que necesito tener una sociedad para ser reconocido como emprendimiento? Y es ahí donde entramos a analizar la estructura societaria. ¿Qué es una sociedad? En definitiva, una sociedad es una figura conformada por una o más personas en forma organizada, según los tipos previstos por la ley de sociedades, donde se obligan a aportar dinero o bienes. ¿A qué me refiero bienes? Pueden ser inmuebles, pueden ser autos, pueden ser máquinas, lo que se imaginen, para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando, sí,
de los beneficios, o sea, de las ganancias que pueda llegar a tener esta sociedad, y soportando las pérdidas o los gastos o los costos. Y acá me imagino sus caras, cada uno en su casa, diciendo, ¿para qué quiero constituir una sociedad? Seguro voy a tener que pagar impuestos, seguro la FIP después me va a estar corriendo, seguro voy a tener distintas problemáticas, prefiero tener todo en negro, prefiero tener todo, digamos, escondido. Y ahí es la pregunta que nos hacemos, ¿de qué sirve constituir una sociedad? En primer término, los beneficios fiscales a los cuales uno puede llegar a aportarse. Es decir, aquellos beneficios tributarios a los cuales uno puede llegar a aplicar. Además de la seriedad que le va a otorgar a su negocio tener una sociedad constituida realmente. En segundo término, cuentas claras con mis socios. Hoy en día yo me llevo muy bien con mis socios, pero la verdad no sé si en 3 años me voy a llevar tan bien. Es por ello que tener un estatuto societario donde se establezcan las cláusulas correspondientes a la regulación de los socios y el establecimiento de las cuentas claras, tanto en las ganancias como en las pérdidas, va a ser una especie de protección para mí, porque el día de mañana, en caso de que tenga algún problema con ellos, voy a poder acudir a él. Y como tercer punto, y muy importante, quizás el más importante, es el resguardo para la afuera. Lo que hace la sociedad es separar el patrimonio personal del patrimonio societario, en la formación de una nueva persona. Yo voy a tener con la sociedad unas ganancias, unos gastos, voy a tener que pagar impuestos, voy a adquirir ciertos derechos y voy a contraer ciertas obligaciones, pero que nada tienen que ver con mis derechos y obligaciones personales. Les pido que piensen en el ejemplo de el policía que se encuentra en su domicilio sin tener que estar de servicio, está en su casa, tranquilo, no está uniformado, no corre peligro. Pero el policía, una vez que lo llaman para un operativo de seguridad, debe usar el chaleco antibalas de forma obligatoria. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la finalidad del chaleco antibalas? Protegerlo. ¿Protegerlo de qué? De las balas que le pueden llegar a ocasionar un daño. Lo que hace la sociedad, en definitiva, es funcionar como un chaleco antibalas, para que estas balas no penetren en el cuerpo de las personas, es decir, no lleguen a los socios. ¿Con esto basta? Y va a depender del tipo societario que elijamos. En primer término, el primer punto ya lo tenemos. Se divide lo que es el patrimonio societario del patrimonio personal. Pero hay ciertos regímenes que permiten que una vez que se haya atacado el patrimonio de la sociedad, se ataque el patrimonio personal. Como a su vez, también existen otros tipos de sociedades que limitan la responsabilidad de sus socios. ¿Qué significa que limitan la responsabilidad de sus socios? En definitiva, que uno va a responder con el capital, hasta el capital que haya aportado para la conformación de la sociedad. No me pueden exigir más. ¿Y cuáles son estos tipos societarios? Vamos a abordar un poquito lo que son las SRL, las sociedades de responsabilidad limitada, las SA y las SAS. Las SRL son empresas, son sociedades que tienen un alcance menor a las sociedades anónimas, son sociedades en las cuales el mínimo de socios es 2 y el máximo es 50. A la hora de transmitir sus cuotas partes, o sea, una parte del emprendimiento, una parte de la sociedad, requiere de la autorización del resto de los socios, y su constitución, en definitiva, requiere de menores detalles que las SA. En cambio, las SA de mucho mayor alcance, donde no hay una limitación ni mínima ni máxima para la constitución en cuanto a socios, o sea, puede ser una sociedad anónima unipersonal o puede no existir un límite de socios máximo. Las sociedades anónimas van a estar divididas en acciones, el capital de las mismas, y son de fácil transferencia estas acciones. ¿A qué me refiero? No necesito ni requiero la autorización del resto de los socios para transferirlas. Entonces, teniendo en cuenta estas diferencias,
si yo necesito transmitir las acciones o cuotas partes, o sea, yo al poco tiempo de constituir mi sociedad, de formar mi emprendimiento, quiero desprenderme de él. Y me va a convenir constituir una SA. Si yo quiero adquirir nuevos inversionistas, el ejemplo clásico de las startups, que buscan el financiamiento desde afuera, y seguramente me convenga constituir una sociedad anónima. Lo importante del negocio son las personas. Es la clásica historia de se me viene a la cabeza, la fábrica de pastas que pasa de generación en generación, y me va a convenir constituir una SRL porque le doy más importancia a las personas. Puedo tener un alto riesgo en cuanto al negocio. Acá es un punto bastante particular. A nivel jurisprudencial, o sea, existen fallos judiciales en materias laborales y comerciales donde se le otorga una mayor protección a los socios de una sociedad anónima que en relación a una SRL. Yo estoy arrancando recién el negocio y la verdad no puedo cumplir con todas estas formalidades. Y me va a convenir constituir una SRL, porque la sociedad anónima tiene muchos más requisitos. ¿Hay mucho dinero en juego? Me conviene una SA. Bueno, siguiendo, vamos a encontrar lo que son, a partir de la ley de apoyo a los emprendedores también, las famosas SAS. Y uno se pregunta, ¿qué son las SAS? Porque yo escuché, mi primo tiene una SAS, mi tío también, mi amigo también. ¿Qué son las SAS? Son sociedades pensadas para el desarrollo de emprendedores. Vienen a ser un intermedio entre las SRL y las sociedades anónimas. Su trámite para la constitución de las mismas es totalmente digital y si me atengo a sus formalidades se puede llegar a dar en un plazo de 24 horas. Escucharon bien, yo el día de mañana puedo tener constituida una SAS. Limitan la responsabilidad de sus socios, al igual que con las SRL y con las sociedades anónimas. Tiene un capital muy bajo a la hora de su constitución, requiere de 2 sueldos vitales y móviles, y es de fácil transferencia de acciones, al igual que en las sociedades anónimas. Sin embargo, hoy nos encontramos con un decreto, hace ya un par de meses, que suspende la constitución de nuevas SAS. Si hace 6 meses me preguntaban, Kevin, estoy arrancando un nuevo emprendimiento, ¿qué tipo societario me conviene constituir? Sin lugar a dudas, en el 99% de las ocasiones les hubiese dicho, constituir una SAS. Sin embargo, teniendo en cuenta esta suspensión y los proyectos de ley que se están tratando en el Congreso, más allá de las suspensiones, se está hablando un poco lo que podría llegar a ser el fin de las SAS en el derecho argentino y la posibilidad de la readecuación de las mismas a SRL y a SA. Para lo cual, aquellos que ya tengan constituida una SAS, mucha atención a esto, que pueden llegar a tener novedades en los próximos meses. Muy bien. A ver, volvemos. Bueno, vamos a ir con el segundo aspecto a tener en cuenta en lo que es la constitución de mi emprendimiento y la realización de mi proyecto, y es la parte más bien creativa de mi proyecto. ¿Y por qué hablo de creación? Porque, como bien dice en la presentación, hablamos de propiedad intelectual y hablamos de las creaciones de la mente, es decir, aquella capacidad inventiva del ser humano. Vamos a dividirlo en 2 grandes grupos. Vamos a ir primero por los derechos de autor, que todos más o menos lo conocen seguramente, y tienen una noción más o menos de qué se trata, pero podemos integrar dentro de lo que son los derechos de autor, las obras literarias, las películas, la música, las obras artísticas, todo lo que sea esculturas y demás. Por ejemplo, si yo escribo un libro, o escribo una novela, o hago una letra o una canción, todas estas cuestiones van a estar protegidas por estos derechos de autor. ¿Sí? Esto es lo más usual o lo que más conocemos en nuestra cotidianidad, porque siempre se habla de derechos de autor y quizás inconvenientes entre grandes empresas a la hora de, digamos, reproducir una película o ofertar determinado libro, y por ahí hay inconvenientes respecto a estos derechos. Pero hoy lo que vamos a hacer hincapié en específico es en lo que es la propiedad industrial, que volvemos para atrás y vamos a ir a la propiedad industrial.
Cuando hablamos de propiedad industrial, nos vamos a remontar al inicio de todos nuestros emprendimientos y nuestros proyectos, y vamos a evaluar cuáles fueron las primeras cuestiones que tuvimos en cuenta cuando comenzamos a pensar y a cranear estos proyectos. Seguramente lo primero que pensaron fue, bueno, ¿cuál va a ser mi nombre? ¿Bajo qué marca? ¿Voy a tener un logo? ¿No voy a tener un logo? ¿Cuál va a ser mi color? Bueno, son todas cuestiones a tener en cuenta que empiezan a surgir muy en el principio de nuestro proyecto. Y ahí es cuando vamos a ver que nuestra ley marcaria en Argentina no solo hace un detalle de todas las cosas que se pueden registrar, sino que también deja abierta la puerta a poder registrar un montón de otras cuestiones. Siempre que estas cuestiones tengan capacidad distintiva. ¿Sí? Yo no les quiero leer lo que dice la presentación, pero voy a darle algunos ejemplos, así ustedes tienen y pueden ver todo lo que se puede registrar, más allá de lo que a uno a veces le parece como común que va a registrar como marca. Supongamos, vamos a poner el ejemplo de Coca-Cola, que Coca-Cola, por ejemplo, en este caso sería una palabra, en realidad serían dos palabras, sin sentido conceptual, si nos atenemos a lo que dice la presentación, pero vamos a analizar Coca-Cola y nos va a decir, bueno, a ver, la tipografía de Coca-Cola, ¿es exclusiva de Coca-Cola? ¿Es distintiva de Coca-Cola? Y sí, yo sí veo una frase con esa tipografía, seguramente lo analizo o lo voy a distinguir y voy a decir, esta frase es de Coca-Cola. Entonces, la tipografía tiene capacidad distintiva y es importante tener en cuenta si mi tipografía quiero que sea de uso exclusivo mío y quiero que distinga mi marca, entonces la voy a registrar. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con la tipografía de Disney. Y Disney es una de las grandes empresas que tiene más marcas a nivel mundial registradas, tiene más de 400 marcas, y bueno, lo que logra Disney con esta cantidad de registración a nivel internacional es justamente esto, darle capacidad distintiva a todos esos detalles que utiliza para comercializar. Otro ejemplo es la botella de Coca-Cola. Si vemos la forma de la botella, está registrada. ¿Sí? Es solo de uso exclusivo de Coca-Cola y yo puedo distinguir que una botella es de Coca-Cola o una botella es de otra marca. Entonces son todos pequeños detalles que la ley, al hablar de capacidad distintiva y no solo detallarme o hacerme un listado cerrado de qué es lo que puedo registrar, me da una cantidad de cosas increíbles. Entonces, vayan, o sea, la idea es que ustedes a través de esto vayan pensando en sus emprendimientos qué es lo que los hace distintivos, qué es lo que ustedes quieren que los consumidores registren como particular de su emprendimiento. Algo que por ahí a veces uno no piensa, pero que también se da, es el aroma. ¿Sí? Como un ejemplo, también a registrar, y el aroma que hay en mi local, qué perfume voy a usar y qué se puede registrar también. Como dije recién, uno de los beneficios más importantes de registrar mi marca, y lo vamos a ver también con las patentes y después con los modelos y diseños industriales, es que me dan exclusividad de uso. Y esta exclusividad de uso no solo es muy importante para impedir que otros utilicen la misma marca, ¿sí? Para que otros presten a confusión a los consumidores sobre un producto en particular, sino también es muy importante porque yo con esa exclusividad voy a poder comercializar mi marca. Es decir, yo voy a poder, por ejemplo, licenciar mi marca, voy a poder vender mi marca, voy a poder ceder mi marca, voy a poder realizar un montón de contratos, ¿sí? A nivel comercial, que a mí me van a dar, en definitiva, un rédito económico importante. Es decir, no solo va a ser la marca algo estático o algo intangible, sino que me va a dar un montón de beneficios a nivel económico el día de mañana, ¿sí? Cuando la marca vaya siendo cada vez un poquito más conocida y más utilizada en el mercado. Y otra de las cuestiones que no quiero dejar pasar y que es muy importante a la hora de entender por qué registro mi marca, es porque la marca le da confianza al consumidor, ¿sí? El consumidor va a confiar en la marca que está utilizando, si esta marca es una marca registrada, es una marca que ya conoce, es una marca que no ve en varios lados, o en varios, digamos, por ahí en redes sociales o en varios lugares, marcas similares, con nombres similares o con colores similares. Entonces esto también le da una capacidad
al consumidor de tener confianza en mi marca y eso nos da categoría y calidad también a la hora de vender nuestros productos. Como bien decía la presentación, la marca dura 10 años y es prorrogable de manera indefinida, y una vez que yo inicio la solicitud, voy a tener el uso exclusivo de mi marca y voy a poder comenzar a defenderme respecto de otros que quieran utilizarla. ¿Qué tengo que tener en cuenta para registrar mi marca? Vamos a evaluar primero me gustaría decirles que hay una gran cantidad de clases que están establecidas a nivel internacional, en las que hay diferentes productos y servicios dentro de estas clases. Entonces yo tengo que tener en cuenta primero qué es lo que obviamente lo que voy a comercializar, y en qué clases va a aplicar mi marca. Esto quiere decir, en cuántas clases, en cuántos productos, en cuántos servicios mi marca va a ser utilizada. Lo ideal siempre, obviamente, es poder registrar mi marca en la mayor cantidad de clases posibles. Entonces, de esta manera, yo voy a tener la posibilidad y voy a estar protegida respecto de muchas clases y de muchos productos y servicios. Y eso me va a dar más amplitud. Tengo que considerar la fonética, ¿sí? la forma de pronunciar. Mi marca también es muy importante, porque puede haber marcas que se escriban distinto, pero que suenen igual. Entonces, en esos casos también es importante tener en cuenta esto. Y para tener en cuenta, o para, digamos, hacer un tic en todos estos tips y decir, bueno, esto ya lo pasé, ya lo hice, hay que realizar un examen previo, ¿sí? Cuando yo decido que voy a registrar mi marca y qué es lo que voy a registrar, tengo que acudir al INPI y, obviamente, a algún profesional que me asesore y que me diga, bueno, a ver, examinemos mi marca, ¿existe, no existe? ¿Hay una similar? ¿No hay una similar? ¿Qué me puede pasar? ¿O cuáles son las cuestiones que me pueden oponer cuando yo registre mi marca? Entonces, yo de esa manera estoy preparado y tengo la capacidad de saber que mi marca va a salir lo más rápido posible, porque como ven en la presentación, el trámite aproximadamente va a durar de 12 a 24 meses. Esto va a depender mucho de las oposiciones que haya respecto a mi marca, si hay otras similares que se opongan porque fueron inscritas anteriormente. Entonces a veces tarda un poco, y la verdad que a veces puede ser un poco engorroso, pero es muy importante que nos decidamos, porque a partir de la solicitud de nuestra marca, a partir de ese mismo momento estamos protegidos. Y cualquiera que quiera venir después a registrar mi marca, no lo va a poder hacer, o va a tener que modificar, o vamos a tener que ver cómo podemos solucionar el conflicto que se suscite. Terminado con marcas, volvemos a nuestra filmina anterior y vamos a patentes. En cuanto a patentes, en lo que es, digamos, la organización general, lo que dije de los beneficios y demás, es muy similar en las patentes, y van a ver que los modelos y diseños industriales también. ¿Por qué? Porque en todas estas aristas de la propiedad industrial nos va a dar derecho exclusivo, ¿sí? Esta capacidad de poder decir, bueno, el uso es mío, y si quiero que otro lo use, puedo pedir una suma global, puedo pedir regalías, puedo acordar diferentes contratos sobre estas cuestiones. Pero vamos principalmente a lo que es una invención, que es lo que distingue a las patentes de las marcas, y podemos decir que las patentes, o que las invenciones en realidad, son productos o procesos que van a ser una nueva forma de hacer algo. El más común, y el que van a ver que todos conocen, obviamente, es la electricidad, ¿sí? La electricidad como invención fue patentada en su momento. ¿Y qué pasó? La patente fue otorgada por un periodo que no es mayor, por lo general en casi todos los países, a 20 años. ¿Esto por qué sucede así y no es prorrogable aparte? Porque lo que se busca es que el conocimiento vaya, digamos, evolucionando y vaya fomentando el desarrollo de la humanidad. Entonces lo que se busca es que las patentes no estén, no tengan un derecho exclusivo por tanto tiempo. Y algo que es muy importante, y que quiero agregar para lo que son las pymes, es que el INPI otorga un 50% de descuento en lo que son aranceles en cuanto a patentes, para poder fomentar esta actividad inventiva o creativa, ¿sí?, de las pymes, y que tengan un acceso fácil
y rápido dentro de todo a lo que es la registración de sus patentes y de sus inventos. Y ahora sí, volvemos a lo que es modelos y diseños industriales. Muy bien. Y acá vamos a hablar también, nos metemos más todavía en lo que es la parte creativa del ser humano, y hablamos de aspectos tridimensionales en los modelos y bidimensionales en los diseños. Es decir, formas aplicadas a un producto. Esa forma, ese dibujo que tiene un producto en particular y que le da características quizás decorativas o estéticas, también es registrable. También lo que nos da la registración, como dije anteriormente, es esta capacidad de decir, esto es mío y yo lo comercio, y tengo esta exclusividad por determinado tiempo. En el caso de los modelos y diseños, el tiempo es de 5 años, prorrogable por 2 periodos, es decir, un total de 15 años. Y por este tiempo yo voy a tener la exclusividad, como dije anteriormente, y lo voy a poder comercializar. La realidad es que en los 3 casos hablamos de activos intangibles, y con el paso del tiempo fueron tomando importancia y fueron siendo cada vez más, digamos, teniendo un valor económico más importante a la hora de vender nuestro emprendimiento, nuestra pyme o nuestra empresa el día de mañana. La realidad es que está bueno que empecemos a pensar que todas estas capacidades, todas estas cosas creativas, o que quizás no podemos ver porque por su nombre son activos intangibles que no podemos tocar, está bueno empezar a pensar y empezar a ver que realmente tienen un beneficio económico y monetario para nuestro emprendimiento, y a su vez da confianza, da credibilidad y categoría a nuestro emprendimiento. Así que cierro la etapa creativa y creo que podríamos ir a contratos. Bien. Kevin, ¿querés comenzar vos? Está silenciado. Ahí está, estaba silenciado. Disculpas a todos. Bueno, ¿en qué prestar atención a la hora de contratar? Discúlpenme. Es muy importante esto y me imagino que todos se lo están preguntando. Tengo empleados, tengo proveedores, tengo clientes. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de contratar? Y ahora les vamos a tirar 5 o 6 tips para que tengan en cuenta. Primero, analizar bien a la hora de establecer las cláusulas contractuales cuáles son las partes. Quizás se da el caso de que yo estuve negociando con una persona, con un proveedor determinado, pero este proveedor a la hora de firmar el contrato no es exactamente la persona que yo creía. Es decir, yo negocié con una persona, pero el contrato y las obligaciones que surgen del mismo son con otra persona, para lo cual hay que estar muy atento en cuanto a la parte obligacional respecto a las partes. Después, como segundo punto, en cuanto a obligaciones, plazos y penalidades o sanciones, resulta fundamental que a la hora de redactar un contrato y fijar las cláusulas, que estas obligaciones a las cuales me voy a tener yo o a las cuales se va a tener la otra parte contratante, se establezcan un plazo para el cumplimiento de las mismas. Si no, muchas veces se establecen obligaciones que nunca se terminan cumpliendo. Y una herramienta muy utilizada para el cumplimiento de las obligaciones son las penalidades o sanciones. Resulta fundamental que en caso de un incumplimiento en cuanto a plazos, o que no me entregaron el producto como correspondía, o que yo no lo entregué, haya penalidades o sanciones de a partir de este momento empiezan a correr ciertos intereses o opera cierta indemnización. Muy bien. Vamos a ver lo que qué es la jurisdicción y el derecho aplicable, así como para que lo tengan en cuenta aquellos que también suelen realizar demasiada cantidad de contratos, o que por ahí contratan con gente del exterior y pueden llegar a tener estos inconvenientes a la hora de contratar. Cuando hablamos de jurisdicción hablamos de cuáles son los jueces que van a entender si hay un conflicto respecto del contrato en particular. Y cuando hablamos de derecho aplicable hablamos de digamos, el cuerpo normativo, cuáles son las normas que van a aplicar, también en caso de que haya un conflicto en un contrato particular.
La realidad es que, si bien nuestro Código Civil y Comercial establece algunas reglas generales para decir, bueno, quiénes son los jueces que aplican, cuáles son los jueces que entienden, cuál es el derecho que aplica, y por lo general, en jurisdicción, la regla general es que va a entender el juez del lugar de cumplimiento de la prestación, obviamente que hay excepciones de acuerdo a si hay varias prestaciones o no, y en el derecho aplicable también, suele aplicar el derecho del lugar de donde se celebra el contrato, donde se lleva a cabo la prestación principal. Pero es importante saber que yo puedo, como parte contratante, plantear la posibilidad de prorrogar la jurisdicción, ¿sí? O aplicar el derecho aplicable, el derecho vigente en mi país. Por ejemplo, si contrato con el exterior, con alguien en el exterior, y quiero decir, bueno, frente a un caso en cuestión, frente a un conflicto, vamos a aplicar las normas de la Argentina. ¿Por qué? Porque puedo pedirlo porque a mí me resulta más cómodo, porque es el derecho que conozco y por un montón de razones más. Pero existe esta posibilidad de poder traer a mi, digamos, a mi zona de confort, por así decírselos, eh, tanto la jurisdicción o el derecho aplicable, ¿sí? Y por otro lado, tenemos lo que son las cláusulas abusivas, que seguramente algo anduvieron escuchando y algo conocen y que se dan mucho en lo que es materia de consumidor, que son esas cláusulas que limitan o restringen derechos de una de las partes, sobre todo del consumidor en particular, porque el consumidor cuando va a contratar no tiene la posibilidad de, digamos, negociar las cláusulas del contrato al que va a firmar. Entonces, muchas veces nos encontramos con estas cláusulas que limitan o restringen derechos, en perjuicio obviamente del consumidor, generando un desequilibrio entre las partes. En principio, la regla general es que estas cláusulas no se van a tener por escritas, es decir, no se van a tener en cuenta, ¿sí? Y los 3 tips que debemos tener nosotros en la mente cuando leemos nuestro contrato antes de firmarlo es que las cláusulas sean claras, sean fácilmente legibles y estén completas. Y con completas me refiero a que si hay alguna remisión, alguna documentación que yo no tengo en mi mano a la hora de contratar, tengo que pedirla, tengo que tener esa documentación, tengo que tener todos esos datos a mano para poder contrastar y para poder entender bien y realmente qué es lo que estoy firmando, ¿sí? Y por último, fijación de precios, y le damos la palabra a Javier. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Me hice esperar un poquito, pero la verdad es que en el equipo estamos tal vez un par de acomodos y la verdad es que me toca por suerte la parte más divertida, por llamarlo de alguna forma, para contarles un poco hoy. La idea obviamente es que en esta parte por ahí de la charla van a entender un poco más por ahí en el caso, en el día a día de lo que va pasando, y obviamente un poco la idea es también que lamentablemente por el sistema en el que estamos van a tener que guardar las preguntas para el final, pero que esto lo tomen bien en cuenta y cualquier pregunta obviamente la iremos haciendo. Como están con los chicos, hay determinadas situaciones y determinados momentos o cosas particulares que van sucediendo a la hora de contratar, y en este caso puntual es la fijación de precios de moneda extranjera para el pago. ¿Qué quiere decir esto? Guardemos un ejemplo sencillo para no darle tantas vueltas. Supongamos que yo, emprendedor, estoy arrancando mi negocio y tengo que firmar con un proveedor, por ejemplo, o con un cliente, no importa la situación, algún tipo de contrato en el cual yo voy a brindar un servicio que, en vez de ser simplemente una compra-venta en el cual yo le doy un producto a cambio de dinero, lo que va a suceder acá es que va a ser una prestación a lo largo del tiempo. Quiere decir, supongamos, tengo mi consultoría de marketing y yo, desde el día de la fecha hasta dentro de un año, voy a prestar servicios de marketing digital para la empresa a la cual me está contratando. Es muy común, lamentablemente, en Argentina, ¿qué sucede? Que los empresarios por ahí con más tiempo o más capacidad para negociar, establecen que el valor del precio en el cual se va a abonar el servicio, que generalmente lo que se hace es establecer un valor en dólares, siempre obviamente cotizado en pesos, pero en dólares, para más o menos fijarnos lo que es un referente, se establece que el valor que me va a terminar pagando a lo largo de un año transcurrido, es decir, al momento de finalizar el contrato, va a estar establecido en base al precio del dólar inicial. Quiere decir que yo hoy contratamos a un dólar a, supongamos, 75, que sin contar obviamente lo que son la cantidad de diferentes dólares que tenemos acá en el país, y a lo largo de todo un año transcurso, con la cantidad de aumento que probablemente vaya a haber, me terminan abonando el mismo precio. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente que voy a terminar
frente a un servicio que estoy prestando para poder capitalizarme, voy a terminar perdiendo plata. Entonces, en ese sentido, es muy importante, más que nada, chequear cuando uno está firmando un contrato, más que nada, obviamente, para evitar tener que pasar por el asesoramiento legal, que igualmente siempre lo vamos a recomendar porque es obviamente lo primordial para estar seguros, fijar más que nada el hecho de que no se establezca un monto fijo para el valor del dólar. Bueno, en mi caso vamos a comenzar en cuanto a lo que es la parte un poco por ahí más divertida y lo que puede llegar a servir también en el corto plazo en ese sentido, que vendría a ser fuente de financiamiento. Fuente de financiamiento, ¿qué es lo importante tener en cuenta en esto? Nosotros del rol de consultores también, y yo en la trayectoria que tengo hasta el momento, por suerte, dentro de lo que es el mundo de la banca, les puedo decir que siempre a la hora de querer generar un proyecto o establecer un emprendimiento o querer financiarse en base a determinado monto para lograr algún tipo de objetivo, la idea simplemente es siempre intentar evitar descapitalizarse, es decir, tener que, como socios, ingresar el dinero para poder llevar a cabo un proyecto, sino entender que hay un montón de fuentes de financiamiento a nivel nacional, internacional, en este caso hablemos un poco de lo nacional, que por ahí es donde estamos justamente comenzando, en la cual hay un montón de incentivos, un montón de posibilidades para poder justamente financiar este tipo de proyectos. Por ejemplo, hice un breve punteo de lo que viene a ser justamente las fuentes de financiamiento más usuales y comunes, como para que tengan una referencia. En cuanto a lo que son por ahí, lo más común, que es lo primero que se me viene a la cabeza cuando necesito comprarme algo, alguna máquina, necesito financiar un proyecto o algo, se me viene la idea del crédito bancario. El crédito bancario parece hoy en día como la solución base y lo que uno primero tiene en mente al momento de querer justamente llevar a cabo una financiación. ¿Cuáles son los pros y las contras? Los pros. Cuando uno se presenta en un banco, obviamente tal vez puede acceder a un tipo de monto bastante mayor en relación a lo que por ahí le puede llegar a prestar a un socio, un conocido en ese sentido. Y en ese aspecto, obviamente, uno siempre va a tener una deuda contra el banco. Esto quiere decir que siempre se van a cumplir por lo menos todo lo que es lo pactado al momento de la contratación. ¿Cuál es el gran problema para poder sacar un crédito en un banco? La cantidad de requisitos que se piden. Se piden balance actualizado, detalle de ventas, impuestos, las actas societarias, y la verdad que al momento que uno está comenzando a emprender es muy engorroso porque se termina accediendo a un monto muy bajito como para poder llegar a lo que es una financiación, y por ahí tal vez no es tan conveniente acceder a tasas tan altas del mercado, salvo a veces que salen determinados tipos de promociones o de créditos particulares para determinados proyectos o empresas. Entonces, en ese sentido, a veces uno se queda como que la idea de crédito bancario es lo mejor que hay, o lo único que conoce por lo menos, y hay 500 posibilidades más en el sentido de inversión en el mercado. Por ejemplo, una muy común son lo que son cheques de pago diferido. Si alguno es comerciante o uno ya más o menos maneja el sentido de lo que es el ingreso y egresos de su emprendimiento, de su empresa, en lo que viene en ese sentido, conoce que un cheque de pago diferido es simplemente un instrumento, es un título de valor en el cual uno establece la fecha en la cual se emite y la fecha de pago. Puede tener un plazo máximo de 180 días. Esto quiere decir que al momento de financiarnos, uno lo que hace justamente es financiarse a un corto plazo de 180 días. Ahora, me van a preguntar cómo para financiarme con un cheque de pago diferido, más allá justamente de la situación en la cual se la entrego a un proveedor al momento de pagarle algo. Bueno, cuando uno recibe un cheque de pago diferido, uno lo que puede hacer justamente es ese cheque de pago diferido venderlo en bolsa, es decir, lo pongo a cotizar en la bolsa, agarro el mercado de valores, me presento frente a un agente de valores que está autorizado por la CNB, por la Comisión Nacional de Valores, y lo que se hace justamente es, sale a la venta este cheque en base a un precio de referencia con una tasa de interés. Esta tasa de interés sería el porcentaje que me cobran a mí por pagarme el cheque anticipadamente. Quiere decir que yo hoy, a la fecha, tengo un cheque a cobrarse en 180 días, lo pongo en el mercado de valores, me cobran una tasa de, ejemplo, el 20%, pago ese 20% o me lo van a cobrar en el periodo correspondiente de los 180 días y recibo el dinero en el momento. Esa es una de las opciones. Así como el cheque de pago diferido, tenemos lo que son pagarés. Pagarés es exactamente lo mismo, es un tipo justamente de título en el cual uno presenta como garantía frente a un crédito, frente a una situación en particular, y lo que se hace el pagaré es, al igual que el cheque de pago diferido, se coloca en el mercado de valores. Lo que tiene de positivo es que, a diferencia de los cheques de pago diferido, el pagaré puede ser de 1 año a 3 años, que es el máximo establecido justamente por la Comisión Nacional de Valores para poder trabajarlo y para poder presentarlo en bolsa. Obligaciones negociables, que es esto justamente. Yo tengo mi pyme, que está trabajando, está creciendo, la verdad es que estoy teniendo un rendimiento muy alto y vengo creciendo en pasos bastante agigantados, y lo que vengo a hacer justamente es decir, bueno, así como el Estado puede emitir bonos, es decir, bien el Estado Nacional, y estamos muy acostumbrados en Argentina a que se emitan letes, bonos,
y un montón de instrumentos en el sentido para financiarse a nivel nacional, provincial o municipal. Yo como pyme emito un bono. Este bono es una obligación negociable que justamente al igual que el bono, va a tener una fecha de vencimiento y yo a la fecha de vencimiento, o si establezco que puede ser 1, 2, 3, depende de la amortización, pero ya nos metemos un poco más adentro de lo que son los bonos en particular, voy a pagar un interés, un rendimiento a la persona que quiera tomar este bono. Es decir, la persona hoy me pone la plata, yo le otorgo este papel, que se llama justamente obligación negociable, y al finalizar 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea que se establezca en la obligación negociable, yo le voy a pagar un interés por esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me estoy financiando a una tasa mucho más baja en ese sentido de lo que podría financiarme con un crédito bancario, por ejemplo. Y esto es súper, también en el sentido recomendable, en el aspecto de que obviamente tengo una persona que se está interesando también en mi negocio, porque nadie va a venir a justamente tomar un bono de mi negocio si no ve que se puede ser redituable en el largo plazo. Otros beneficios son giro descubierto, lo mismo, voy como pyme, como emprendimiento, voy a un banco, solicito justamente la apertura de una cuenta bancaria y dentro de esa cuenta corriente se me establece un monto para girar en descubierto. Esto quiere decir que una vez que estoy en cero, puedo ir para abajo, puedo llegar hasta menos 100.000, por ejemplo, usar esa plata en el momento. Esto es un crédito rápido, sencillo, fácil, es como si le diría lo de crédito ya, que sale como todo perfecto, buenísimo. En la calle, como siempre, el problema que tiene esto es que tiene tasas de intereses muy altas. Entonces, en ese sentido, no es tan recomendable cuando uno puede justamente tener una previsión de los proyectos que va a querer ir llevando a cabo a lo largo del tiempo. Entonces, en ese sentido, el giro descubierto es más como para salvarnos del momento, pagar algún sueldo, pagar alguna deuda que tenemos ahí dando vueltas, pero por el interés que se va a cobrar, es siempre poco recomendable estarlo usando constantemente. Después, lo que vienen a ser justamente dos elementos que por ahí son como bastante desconocidos o que por ahí son más conocidos por ahí por la gente que se mueve en el ambiente, son todo lo que vienen a ser inversores ángeles y venture capital. Esto que viene a ser justamente son inversores que son generalmente equipos interdisciplinarios, profesionales, que lo que van a hacer justamente es aportarme una mirada profesional al negocio, en el cual me van a decir, por ejemplo, mira, vas por acá, yo iría por acá, o hagamos un análisis nuevo sobre el proyecto que querés hacer, o sobre la estructura. Analicemos nuevamente tu negocio, que van a aportar obviamente su mirada frente a esto, y frente a la situación, obviamente van a aportar capital. Este capital te va a servir justamente para poder llevar a cabo los proyectos o lo que tengas en mente. ¿Cuál es la diferencia rápida entre uno y otro? En general, los inversores ángeles agarran negocios que están recién en etapa de crecimiento. Es decir, tengo una idea, la estoy tratando de llevar al mercado, tengo más o menos todo eso orientado, pero la idea es buenísima y por ahí ya estoy como creciendo un montón, pero desorganizado. El inversor ángel viene, te pone determinada cantidad de capital en un inicio, pero te va a solicitar una participación accionaria. Quiere decir que nosotros somos, por ejemplo, en KRB 3 socios, van a venir y me van a decir, bueno, yo pongo esta determinada cantidad de dinero, vamos a tratar de mejorar esto, pero me voy a quedar con un 20% de tu capital accionario. Es decir que si tu negocio va a funcionar, yo me voy a quedar también con las ganancias del mismo. Así como voy a quedar con las ganancias, voy a afrontar las pérdidas. Entonces eso es muy bueno, porque justamente se meten de lleno en el negocio y no solamente tan de arriba. Y el caso de Venture Capital viene a ser negocios por ahí ya un poco más formados, donde está probada lo que es en ese sentido el modelo de negocios, donde se ve justamente que puede haber una evolución, un crecimiento, y lo que hacen justamente es aportar una determinada cantidad de capital esperando resultados en la empresa. Puede ser a partir de entregar una participación accionaria o obligaciones negociables o algún acuerdo que se pueda llegar en todo caso con ellos. En segundo lugar, la fuente de financiamiento, ya hablamos de lo privado, me toca hablar un poco de lo público. En cuanto a financiamiento público en Argentina, lamentablemente nos deja un poco que desear en cuanto a lo que existe hoy en día. Lamentablemente vamos pasando por mucho marketing o comercialización de proyectos, de muchos créditos a tasa cero, que están buenísimos para el emprendedor, para crecer, pero cuando uno quiere llegar y realmente dice, bueno, quiero este crédito, se presenta en el ministerio, en un banco donde corresponde, y le dicen que este crédito tiene tal, tal, tal y tal requisito, que son a veces imposibles de juntar en un primer momento. Por ahí, para destacar un poquito así sencillamente, es lo que llaman fondo semilla. El fondo semilla es un préstamo a tasa cero que se otorga a determinados emprendedores cuando uno tiene que presentar una carpeta con su visión de negocio, con qué es lo que va a querer justamente acceder, qué es lo que va a querer realizar. Y a cambio de esta presentación se otorga un monto que yo lo que puse acá es el actualizado que está hoy en la página web del gobierno, que son 250.000 pesos sin interés. Esto va variando con el tiempo, sube, baja, dependiendo de los modelos de los proyectos. Y dentro de estos proyectos, al igual que lo que charlamos un poquito en cuanto a inversores ángeles, tenemos lo que son las incubadoras de negocios. Es decir, voy a presentarme yo con mi emprendimiento a querer solicitar este crédito y me van a facilitar justamente el acceso a una incubadora. Una incubadora son justamente un equipo interdisciplinario de profesionales que van a hacer una visión del negocio, va a estar dividido en 3 etapas en general, que son la preincubación, donde
se analiza un poco mi modelo de negocio, cómo funciona mi proyecto, cómo funciona mi pyme, un momento de incubación donde ya todo esto que se va a ver analizado se va justamente a la práctica y se va a llevar a cabo modificaciones para aplicar un crecimiento mayor, y una etapa de post-incubación donde justamente vamos a estar en constante contacto con la incubadora para haciendo mejorías en el negocio que ya está justamente fijado. Inclusión Financiera BEA es simplemente uno de estos proyectos justamente que trabajan con las incubadoras de negocio. Convocatorias estatales son un poco los que le venías contando en ese aspecto. Tenemos el FONTAR, que es el Fondo Tecnológico Argentino, que está especificado en proyectos para mejorar la productividad del sector. Hay mucha capacitación, la verdad que hoy en día se está trabajando bastante en este aspecto y la verdad que se apunta justamente al crecimiento productivo del país, por tanto hay un soporte bastante alto de parte del Estado en cuanto a este tipo de créditos, también son créditos a tasas cero, son créditos con tasas bajas, son bastante accesibles, lo que sí justamente, al igual que todo lo que estamos comentando, requiere una preparación previa importante de documentación, que de cierta forma es lo interesante justamente ya poder tenerlo registrado y armado para que en el momento donde se abre esta etapa de presentación, que generalmente suele ser corta, ya poder presentar todo correctamente y que no haya rechazos constantes que por eso terminan perjudicando para acceder. El PONARSEC es simplemente un modelo similar al FONTAR, pero está especificado para startups en este sentido. Por último, a veces también cuando uno habla de financiamiento siempre se queda justamente el acceder a créditos, de que uno por ahí necesita pensar un negocio que sea como redituable, que sea viable, y a veces encontramos justamente que hay determinados beneficios tributarios o fiscales que terminan siendo hasta mejor que un crédito en ese aspecto porque terminan reduciendo un montón mis gastos al momento de llevar a cabo el negocio. Por ejemplo, hace no mucho tiempo salió lo que se llama la Ley de Promoción de Software, que la Ley de Promoción de Software justamente lo que hace es valida y acompaña a todos los proyectos tecnológicos que se dediquen justamente a realizar investigación y mercadeo y a la creación de nuevos modelos de desarrollo web, por ejemplo. Solicitan determinada cantidad de requisitos que son justamente certificar normas de calidad, ISO, ION, que son justamente ciertos tipos de normas que se utilizan en cuanto a lo que es el mercado, realizar la investigación, que es un poco lo que comenté, y llevar a cabo una exportación del negocio este que estoy produciendo en el país. Esto en cuanto es un poco a lo que es financiamiento, que por eso es un poco lo que más nos debería interesar al momento de pensar nuestro negocio, que a fin de cuentas justamente es tratar de entender que sea redituable y viable a lo largo del tiempo. Nos vamos un poco a otra parte que es un poco más divertida también, va divertida por ahí para nosotros que nos manejamos en el área, pero no tanto para ustedes porque el derecho suele ser aburrido, que viene a ser justamente todo lo que es la parte de manejo de plataformas digitales. Cada uno al momento justamente de llevar a cabo su negocio, nosotros con los chicos creo que una de las principales cosas que dijimos cuando empezamos a emprender y entender cuáles son los problemas y las mejorías que tenemos que realizar, es decir, necesitamos tener un buen sitio web donde la gente venga, vea nuestros servicios, sea claro, concreto, y pueda analizar justamente qué es lo que nosotros realizamos. ¿Qué es lo importante de entender de la plataforma digital, más allá de por ahí lo que puede ser en cuanto a ventas y la parte de comercialización? Que detrás de esto hay un montón de términos legales que son súper importantes de tener en cuenta para no tener problemas a la hora de la contratación. Cuando nosotros hablamos de lo que son los términos y condiciones, voy a dar la frase porque parece linda, que es, son elementos que regulan la relación con el usuario respecto al acceso a los contenidos y los servicios que se ponen a disposición a través de la página web. ¿Qué quiere decir esto? Que va a regular cualquier tipo de relación entre nosotros, por ejemplo, titulares de la página web, el usuario, en el caso de la persona que le van a contratar nuestros servicios, y va a estar justamente pactado en cuanto a lo que es contenido, los servicios o los productos que nosotros ofrezcamos, o si lo ofrecemos, dentro de lo que es justamente la tienda virtual. Cosas a tener en cuenta, los términos y condiciones están redactados únicamente, obviamente, por el titular del dominio, es decir, por nosotros en este caso, si somos justamente quienes ofrecemos un servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que viene a contratar no tiene derecho a hacer una modificación de esta terminología. Por eso es importante que las cosas estén claras, porque obviamente la persona que va a venir a contratar va a tener menos derechos que nosotros, porque va a tener que justamente pactarse lo que nosotros les estemos estableciendo. Lo importante justamente más allá de los derechos es qué podemos pensar en qué tiene que incluir los términos y condiciones. Por ahí lo más común, les digo, de todos los clientes que hemos tenido hasta el momento es, uno agarra la página web, términos y condiciones, ¿cómo le hiciste esto? No, lo copié y lo pegué de una página que leí más o menos. Y por ahí no tiene nada que ver, uno es un negocio de tortas y el otro es un negocio de compra-venta de autos y dice exactamente lo mismo. Y esto es un problema, parece que es un chiste, pero es súper problemático, porque al momento justamente de llevar el negocio, uno termina sucediendo, o puede terminar sucediendo, de que al tener un problema, se puede resultar que ese problema se termina agravando mucho más y tener menos derechos nosotros que el consumidor y estar perdiendo justamente por no haber establecido una buena pauta de términos y condiciones previa a salir a vender nuestro producto o servicio. Sencillo y para que tengan una noción mínima, datos de identificación, obviamente son todos los datos correspondientes a nosotros, titulares de la página, personas jurídicas, físicas, como corresponde.
Lo que viene a ser derechos de propiedad intelectual industrial es, si nosotros tenemos algún tipo de licencia, por ejemplo, nosotros ofrecemos algún tipo de servicio que estamos a través de una franquicia o tenemos alguna licencia registrada a nuestro nombre, hay que aclararla. Pasos a contratar, se establece claramente cómo va a ser el servicio de contratación, en cuanto se va a realizar, por ejemplo, la compra de un producto y ese producto se va a entregar entre los 72 horas hábiles. Hasta el momento justamente que se lleve a cabo la venta del producto y que se llegue al domicilio, nosotros somos responsables, por ejemplo, de la entrega del producto. Supongamos que eso no está establecido, donde dice que nosotros no somos responsables, y hay un vacío en ese espacio. Y llega a suceder un problema en el momento en que yo despacho el producto hasta que llega, y yo no aclaré, por ejemplo, que el responsable de la entrega es Mercado Envíos, por ejemplo, yo soy responsable plenamente de la entrega de ese producto. Quiere decir que si en el camino alguien llegó a robarlo, se dañó, llegó a suceder algún tipo de problema, y yo no aclaré que Mercado Envíos era el responsable de la entrega, yo soy responsable del 100%. Quiere decir que es como yo te lo estoy entregando en mano, sigo siendo responsable y me pueden venir justamente a mí con daños o a perjudicar mi negocio y el día a día. Precios, duración y forma de pago, justamente es esto mismo, es establecer si dentro del precio que establezco del servicio o del producto se incluyen los impuestos ya, si estoy incluyendo cargos adicionales como los gastos de envío, por ejemplo. Duración, si por ejemplo lo mío es un contrato a largo plazo, o por ejemplo contrato con el cable, y el cable va a ser justamente un contrato de un año, hasta dentro de ese año no se pueden modificar las pautas. Tipo, bueno, si obviamente se iba a pagar con tarjeta de crédito, con transferencia, con mercado pago, con un montón de opciones que puede tener, pero siempre es importante aclararlos. Por ahí de ahí, reglas de conducta en ese sentido, es obviamente si yo establezco que hay determinada persona que tiene que registrar en mi página para poder usar mi servicio, en ese aspecto lo que tengo que hacer justamente es establecer una pauta de conducta. Si yo tengo un foro donde la gente va a poder escribir, tengo que establecer qué es lo que se va a poder comentar o lo que no dentro de ese aspecto para que no haya problemáticas a futuro. La responsabilidad es un poco lo que se explica recién, siempre es importante establecer quién va a ser el responsable por el pago, por el envío, por la calidad del producto. Entonces, en ese sentido, justamente limitar nuestra responsabilidad como proveedores para justamente, si nosotros no estamos haciendo un servicio completo de entrega, no tener que estar responsables por todo lo otro, que ya estamos abonando una comisión y un servicio. Y con respecto por ahí a lo que es liquidación aplicable, que sí es importante señalar es, yo ofrezco un servicio, vuelvo siempre como me gusta mi ejemplo de consultoría de marketing, yo le vengo a ofrecer un servicio a una empresa que está en España. Y la empresa de España tiene un problema conmigo de repente dentro de lo que es un servicio y viene y me dice, che, te demando en Madrid. Y yo lo tenía establecido que la legislación aplicable era la Argentina, bueno, voy a tener que de verdad ir a pelearme o llevar a cabo un acuerdo o lo que sea en Madrid. Lo que me va a implicar a mí un montón de gastos más por no haber puesto la leyenda legislación aplicable de los tribunales de Capital Federal, y era una leyenda que me puede llevar un montón de kilómetros. Entonces es súper importante en ese sentido como tener muy en claro este aspecto. Después, para no marearnos mucho, lo que viene ahora, y ya más o menos para redondear un poco lo que viene a ser lo que nos parece lo principal a tener en cuenta, viene a ser lo que son datos personales. Esto es un mundo enorme. Si uno se pone a investigar, va a encontrar cosas súper interesantes. Uno no va a poder creer la cantidad de información que le está dando y cediendo a las redes sociales, Facebook, Instagram, a cambio simplemente de poder ver una foto, de contratar algo, y es súper importante porque lamentablemente nuestra sociedad actual no tiene conocimiento y no está educada dentro de este marco. Entonces, yo les voy a dar simplemente un pequeño pantallazo como para que puedan darse una idea y no aburrirles tampoco tanto con el tema. En cuanto a lo que son datos personales, dato personal vendría a ser justamente cualquier tipo de información que se refiere a personas físicas o jurídicas. Quiere decir que yo soy un contratante, voy a una página, me piden justamente cargar mis datos personales para poder acceder o para poder realizar determinado tipo de operación, y automáticamente la página, ¿qué es lo que hizo? Guardar mis datos personales. Esos datos personales tienen que tener un montón de requisitos de seguridad justamente para no poder ser vulnerables. Con esos datos personales, ¿qué es lo que hace el titular? Crea una base de datos. Esta base de datos, como bien lo dice la palabra antes, es un conjunto de datos personales. Quiere decir que esta red o página web viene a crear justamente una base de datos con todos los datos que yo fui justamente incorporando dentro de lo que es la página web, y esta base de datos la usa para lo que es un tratamiento, manipulación, almacenamiento, eliminación. Generalmente hoy, por el día va a sonar mucho el concepto, se utiliza mucho lo que son data analytics o data science por ahí, que son justamente determinados tipos de metodologías en las cuales se hace mucho análisis de datos para comprender qué es lo mejor que se le puede ofrecer a un cliente en ese aspecto, o ni siquiera ser cliente, un potencial cliente, qué puedo venir a ofrecerle. Lo que es en cuanto a la consolidación de datos, lo que está regulado en la Ley de Protección de Datos Personales en Argentina, que es la 25.326, sin aburrirlos tanto, obviamente lo que se
tiene que revisar es, de los datos que yo estoy cargando, no sale mi nombre Javier Cooperman, sino que sale que Javier Cooperman, por ejemplo, perdón, no sale el IP de Javier Cooperman, que no es Javier Cooperman, tiene determinada tendencia por ver deportes, por ver de negocios, por analizar cosas de derecho, y está constantemente en eso. Entonces, ese modelo es en todo caso justamente lo único que se puede visualizar. Y en el caso de las bases de datos personales donde yo creé mi dato, el responsable y titular de la página web está obligado a asegurarse que esos datos no pueden ser vulnerados. Si sucede eso, entra dentro de lo que es justamente el marco de un montón de implicancias legales y jurídicas que va a tener un montón de problemas para resolver. Es decir, que si ustedes son justamente los titulares de la base de datos de la página web, no lo pueden tomar tan a la ligera en el sentido de decir, tengo mi base de datos, la uso para justamente analizar si Juan me compró 2 cartucheras hoy y mañana me compró 4 mochilas para hacer un análisis más o menos de qué podría decir Juan, sino que Juan tiene que estar encriptado, tiene que tener un sistema de seguridad detrás, en el cual no puede abrir mi empresa B, que es justamente mi competencia, agarrar esta base de datos y usarla de la misma manera que la uso yo, o ni siquiera mi competencia. Dársela a un amigo que por ahí tiene, en vez de solamente una cosa de yo vendo cartucheras, mi amigo vende cosas útiles para la escuela y por ahí dice, che, le vendo a Juan porque Juan va a comprar esto en esta etapa del año. Bueno, eso no se puede hacer y es muy claro que tiene que darles en la cabeza porque puede entrar dentro de un problema legal muy grande. Entonces está bueno justamente dejar esto en este sentido como muy claro. Recaudos a tener en cuenta, sencillamente y simplemente para que lo tengan en mente, son justamente el tema de la seguridad, de evitar que esos datos no sean vulnerados, que estén adecuados y actualizados al momento justamente que fue lo último que subió la persona y lo que cargó la persona. Y por último, justamente, bueno, tener en cuenta esta idea de que siempre hay profesionales que brindan el servicio de seguridad y que este servicio de seguridad, que por ahí puede ser hasta un punto caro, por llamarlo de alguna manera en un primer momento, si uno maneja una base de datos muy grande y con datos sensibles, es muy importante tenerlas protegidas. O sea que en ese aspecto sería un poquito más o menos como para que tengan una idea. Esas son las preguntas más o menos que les estoy explicando. Más o menos esta es la idea que nosotros pensamos un poco con los chicos, como para que tengan una idea en cuanto a qué es lo importante tener en mente en cuanto a lo legal, que por ahí suele ser lo más aburrido y como lo que uno deja siempre para mañana. Total, lo importante es el negocio tiene que crecer, tengo que generar activos, plata, hacerlo crecer, y por ahí uno suele dejar esto de lado, que es en cuanto a lo que es la terminología legal, a las cosas que hay que hacer, a registrar mi marca, y por ahí justamente son pequeñas cosas, no son tan pequeñas, pero son súper importantes tenerlas en cuenta para evitar problemas a futuro, que justamente lo importante del derecho es que es mejor resolver las cosas anteriormente que llegar al momento que, como todo abogado dice, es preferible evitar el juicio, porque son muchos gastos económicos, tiempo, lamentablemente la justicia en Argentina sabemos cómo funciona y por ahí justamente las resoluciones previas pueden evitarnos un montón de conflictos y un montón de problemas económicos. Nosotros acá le dejamos contacto, una pequeña frasecita que nos pareció interesante como para poder mostrarla. Que sepan que nosotros, al igual que ustedes, somos emprendedores, que también arrancamos en un momento de pandemia y que la verdad que no hay nada más lindo que hacer esto y poder justamente darles un poco del conocimiento que creemos que puede llegar a ser como esencial e interesante como para ir avanzando con las charlas con su negocio. Bien, Así que, bueno, acá, ahora si quieren, abrimos a preguntas, los que quieran preguntar, acá hay un par de preguntas de Nicolás, que dice, bueno, si damos asesoramiento en estos temas, ¿cómo nos contacta? Recién dejamos en la presentación, no sé si Javi querés volver a ponerlo por las dudas. Ahora si no, lo podemos escribir en el chat del grupo. Dale. Ahí escribo el Instagram, si querés. Ahí está el Instagram, para que lo tengan. Y nos puedan buscar. Y pregunta si, obviamente, si damos el servicio de redactar usos y condiciones en las páginas web. Bueno, es un poco lo que habló Javi recién, así que sí, obviamente, todas estas cuestiones que hablamos hoy y que estuvimos dándoles así como un ABC rápido y sencillo para que lo tengan en cuenta, son todas cuestiones que nosotros solemos trabajar con nuestros clientes y bueno, ir viendo de a poco también en base a las necesidades de cada uno, qué es lo que necesitan, qué es lo que tienen que ahondar, si tienen que registrar su marca, bueno, veremos por dónde empezamos, si con la sociedad o con qué cuestión o qué parte de su emprendimiento es la que más necesita de nuestro asesoramiento y a partir de ahí ir creciendo. Así que no sé si tienen más preguntas. Bueno, por lo pronto, antes de ver si mientras siguen pensando, si tienen alguna pregunta más, obviamente la pueden escribir en el chat o pueden desactivar el micrófono y preguntarla directamente. Antes de pasar eso, muchas gracias. La verdad que nada, muy interesante el espacio.
Invitamos obviamente sus últimos minutos a que surjan preguntas nuevas, mientras voy avisando que en un ratito, antes de cerrar, voy a copiar acá en el chat del grupo un link, que es un Forms que se completa literalmente en 1 minuto desde el celular, donde les pedimos un feedback sobre este espacio. La verdad que es una ayuda muy grande para nosotros, no les lleva más que 1 minuto, y tanto a los chicos como al centro de Yale nos sirve mucho para seguir mejorando y seguir profesionalizando los espacios, que nos den su devolución de lo que les pareció el espacio. Así que bueno, si hay alguna otra pregunta, obviamente pueden hacerla. A mí me gustaría hacer una pregunta. Obvio. Estoy Sí. interesado en todo el área de patentes, patentes de invención. Sí. ¿Cómo podría capacitarme un poco más en este área? Y también quería consultarles, tengo entendido que tardan entre 1 o 3 años en realizarse. Y si yo largo mi producto antes de tener la patente, automáticamente la patente se pierde. ¿Eso es correcto o cómo podrían explicarlo un poco más? Bueno, lo que es patentes también es bastante amplio, por eso no le dimos quizás tanto énfasis como sí a marcas. Hoy, para que ustedes tengan un pantallazo. La idea de las patentes tardan un poquito más, pensá que las marcas están tardando entre 12 a 24 meses, las patentes están tardando algunas hasta aproximadamente 5 años. Porque es un procedimiento un poquito más extenso, porque lo que lleva atrás es que el INPI también analiza si es un invento, si hay una actividad inventiva, si está relacionado con una actividad industrial, o sea, analiza determinadas características de lo que vos estés queriendo patentar, y lleva un poco más de tiempo el análisis en sí. Si vos lanzás tu producto antes de patentarlo, lo que puede suceder es que obviamente digamos, vas a estar expuesto a que te puedan llegar a copiar tu producto, tu invento, tu capacidad de crear ese proceso, ese producto, puede ser copiado y no vas a tener un respaldo sobre el mismo. A nivel internacional, y hay un montón digamos, de doctrina y de tratados sobre esto, si vos lanzás tu producto y después lo patentás, además de esto, de que pueda llegar a ser imitado, se puede hacer, en realidad no es que no se puede o que está prohibido, pero bueno, tendrías como que plantear y ver desde cuándo empezó. La dificultad va a estar en afirmar que es tuyo, digamos, ¿no? En verificar que es tuyo realmente ese invento, y bueno, ahí eso por ahí va a dar más dificultades. No sé si te respondí la pregunta. Sí, tengo entendido que la clave es el momento que uno lo registra. Yo la puedo Claro, registrar y después ahí empezar. exactamente. A partir de que vos tengas la solicitud, digamos, a partir de que la presentaste en el INPI, que sobre todo es para aclararlo, es una protección nacional, ¿sí? A partir que vos la presentás vas a comenzar a tener privilegio y una seguridad sobre tu patente. Así que, bueno, es importante que primero veas la posibilidad de registrarla y luego de lanzarla al mercado. Muchas gracias. De nada. Bien, ahí estoy viendo Hay que otra, sí. si hay otra pregunta, ¿ustedes asesoran para construir un emprendimiento desde cero? Así es, nosotros nos abocamos a asesorar desde el inicio, desde el momento cero de un emprendimiento hasta aquel que ya tenga una prospección de crecimiento y ya esté medianamente desarrollado.